Vamos a comenzar entonces esta clase definiendo lo que es la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. En adelante simplemente le vamos a poner así dif. Entonces, una función f es diferenciable en dos puntos. La primera definición es para diferenciabilidad puntual. Entonces es diferenciable en x igual a si existe f' evaluado en a. Es decir, si existe la derivada evaluada en a. Recuerden que la derivada de una función, a su vez, es una función. Entonces, esa derivada evaluada en a, si esa derivada evaluada en a existe, entonces decimos que la función es diferenciable en a. Tengan en cuenta que la derivada se define como un límite. Entonces, por la forma en la que se define, es posible que ese límite exista o es posible que ese límite no exista. Por lo tanto, si ese límite no existe, diremos que la función no es diferenciable en a. Bien, vamos para la segunda definición. Diremos que f es una función diferenciable en un intervalo a, b, si f es diferenciable para todo c dentro del intervalo ab. Es decir, es diferenciable en un intervalo abierto si es diferenciable puntualmente en cada punto del intervalo abierto. Y tercero, es diferenciable en un intervalo cerrado si f es diferenciable en el intervalo abierto y además cumple lo siguiente. Vamos a poner esto aquí. Y además existen, a esto le vamos a llamar derivadas laterales. Entonces la derivada lateral por la izquierda, bueno, vamos a poner primero la en a, por la derecha en a, ¿qué será? Será el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a más h menos f de a sobre h. Esta es la derivada por derecha. Tengan en cuenta que como la derivada es un límite y el límite se puede analizar por límites laterales o se puede hacer un análisis de los límites laterales, entonces cada uno de esos límites laterales va a producir algo que se llamará una derivada lateral. Y acá por izquierda, derivada por izquierda en b. Entonces el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de b más h menos f de b sobre h. Esas son derivadas laterales. Entonces, para que una función sea diferenciable en un intervalo cerrado, ¿qué se necesita? Se necesita que sea diferenciable en el intervalo abierto y adicional a eso se necesita que en los extremos del intervalo existan derivadas laterales. Acá no voy a pedir que existan la derivada, por ejemplo, en a, que no, porque puede ser que en a no exista como tal la derivada. Puede ser que eso ocurra. ¿Bien? Entonces,
de una forma similar a cómo se analizaba la continuidad, se analiza aquí. Si ustedes recuerdan, para la continuidad en un intervalo cerrado, se pedía continuidad en el intervalo abierto y en los extremos del intervalo no se pedía continuidad puntual, se pedía que existiera un límite lateral y que fuera igual a la imagen, ¿cierto? Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, hablando de la diferenciabilidad, también hablemos de una vez de los casos de no diferenciabilidad. Casos de no diferenciabilidad. Entonces, una función no es diferenciable en x igual a sí. Vamos a poner así mejor. Si se cumple alguna de las siguientes. Si se cumple alguna de las siguientes. Primero, f no es continua en x igual a a. Es decir, si una función no es continua en un número, la función no es diferenciable en ese número. Es decir, la derivada en ese número no existe si la función no es continua. Y acá tenemos todos los casos de discontinuidad. Discontinuidad por asíntota, discontinuidad de salto, discontinuidad por falta de imagen y discontinuidad por desfase de imagen. Los 4 casos de discontinuidad están incluidos aquí. Bien. Segundo, para que la función no sea diferenciable, también puede ocurrir que f de x presenta picos en el punto A, f de A. ¿Qué es? Vamos a poner aquí mismo ejemplos de esto. Entonces, ejemplo de esto, la función valor absoluto de x en 0, en x igual a 0. También otra función para estos ejemplos, x a la 2 tercios en x igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué es que presente picos? Esos picos, a lo que nos referimos nosotros con picos, la función x a la 2 tercios es algo de este estilo, la función valor absoluto de x es así. Entonces, claro, lo que podemos ver es que la función, si nosotros, supongo que usted va en un carro, ¿vale? Usted va en un carro siguiendo esta carretera. ¿Qué es lo que ocurre en ese punto, en este pico? Que el carro tiene que hacer un cambio de dirección de una manera muy abrupta, ¿cierto? Muy brusca. Acá pasa exactamente lo mismo. Suponga que usted va en un carro y tiene que seguir la ruta. Entonces, acá tiene que tener un cambio de dirección bastante brusco. A eso nos referimos con picos, cuando tiene un comportamiento de este estilo, que el comportamiento de la función cambia de manera abrupta en un punto, Y que la función es continua, ¿no? La función es continua acá, pero simplemente cambia de esta manera. Tercero, el tercer caso para cuando una función no es diferenciable es que f de x presenta recta tangente vertical en ese punto A, f de A.
Tengan en cuenta que la derivada se interpreta como la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que una función no es diferenciable, que la derivada evaluada en un punto no existe, entonces decimos que no existe la pendiente de la recta tangente en ese punto. Pero ojo con lo siguiente, una cosa es que no exista la pendiente de la recta tangente y otra cosa es que no exista la recta tangente. Para poner un ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz cúbica de x. Bien, f de x igual a raíz cúbica de x. Resulta que esta función, la gráfica, es más o menos de este estilo. Más o menos así es la gráfica. La función es continua y cuando uno traza la recta tangente acá, resulta que si uno, por ejemplo, traza, a ver, podemos hacerlo en GeoGebra. Y de hecho podemos ver qué hace GeoGebra. Bueno, en GeoGebra podemos observar lo siguiente. Y igual a x elevado a la 1/3. Ahí tenemos esa gráfica. Esto es raíz cúbica de x. Y vamos a construir, para un punto sobre la gráfica, vamos a construir la recta tangente. Tangente a esta curva que pase por este punto y está esa recta. Vamos a cambiarle el color. Y vale, ahí está. Entonces observen, ¿qué pasa cuando yo me voy acercando al 0? Voy deslizando este punto acá y observen en el 0. Acá hago un zoom, mejor zoom. Acá podemos ver que Profe, qué pena, y no pasa nada que intercepte la gráfica en un lado, si se supone que es tangente. ya habíamos hablado de eso, pero vamos a hacer otra vez la aclaración. O sea, por ejemplo, ahí la intersecta. Aquí esta función intersecta la gráfica acá en este punto, ¿verdad? Recordemos, muchachos, que la tangencia es local. A mí me interesa qué es lo que pasa localmente, no qué pasa globalmente. ¿Bien? De hecho, algo que podemos ver es que incluso la recta tangente puede atravesar a la curva. Acá lo que pasa es que GeoGebra hace las cuentas numéricamente para la ecuación de la recta tangente. ¿Y qué pasa en el 0? Si ustedes observan en el 0, desaparece la recta. ¿Quiere decir que la recta no existe? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que GeoGebra no lo va a poder encontrar esa recta
porque al calcular esto de manera numérica, la pendiente no existe. La pendiente de una recta vertical no está definida, pero la recta vertical sí existe. De hecho, veamos acá, vamos a construir. Ahí tenemos ese punto. Ese punto es la recta tangente en el cero. Es una recta tangente vertical. Vamos a preguntarle a GeoGebra, que a veces en estas preguntas vamos a preguntarle qué relación tiene esta recta con esta curva. Bueno, dice no pueden compararse numéricamente. Bueno, no pueden compararse y es comprobado numéricamente. El problema es eso, que ellos lo hacen numéricamente. Lo hacen de manera aproximada y es la forma en la que está programada. Pero esta recta, perdón, esta curva tiene recta tangente vertical en el cero. Posee recta tangente vertical. La recta tangente, muchachos, lo hablamos con respecto a la diferencia entre lo que es la noción de recta tangente en geometría y lo que es la noción de recta tangente en cálculo. ¿La recta tangente puede cortar la prolongación, puede cortar a la curva? Sí. La tangencia aquí en cálculo se analiza de manera local. Se analiza de manera local. Bien. A ver, vamos a mirar para que más o menos nos hagamos una idea. Observen que esto es x al cubo. X al cubo es exactamente lo mismo que en términos de la curva, es exactamente lo mismo que raíz cúbica de x. Simplemente que x al cubo, pues sí, sí va a permitir construir acá esta recta, por la forma en la que construye numéricamente. Pero en términos de la ecuación, ustedes pueden ver que es simplemente hacer un cambio de variables. Pero veamos qué pasa acá con esta recta tangente. Por ejemplo, acá esta es tangente. Sí, ¿hay problema con que corte a la curva en este otro punto? No, no hay problema. ¿Por qué? Porque la tangencia me interesa de manera local. Es decir, si de manera local existe la recta tangente, entonces eso es lo que quiero observar. Y hoy quiero que miren lo siguiente. Tal vez uno tiene la idea de que la recta tangente no puede cortar a la curva. Y acá lo que hemos aprendido nosotros es que esta recta en este momento es secante. Sí, pero repito, en cálculo, la recta tangente se analiza de manera local. Miren lo que pasa aquí. ¿Sí ven que acá no se pierde la recta? ¿Sí ven que aquí no se pierde la recta? Entonces, claro, para poder hacer aquí una construcción, de hecho, más, vamos a volver a construir y igual a x a la 1/3. Ahí está. Que va a ser la inversa, ¿cierto? De x al cubo. Y a su vez, vamos a hacer entonces la reflexión de esta recta tangente. Observe, si yo grafico y igual a x, que es la recta de identidad, y esta recta de aquí, vamos a hacer simetría axial. Esta recta de acá la reflejo con respecto a esta otra recta. Resulta que esta otra recta, vamos a ponerla en color verde, es tangente a la curva morada, que es x a la 1/3. Vamos a ponerle un color azul. Y la recta azul es tangente a x al cubo. ¿Bien? Entonces,
Observen, cuando yo voy cambiando acá esto, acá va construyendo a su vez una recta tangente. Y miren qué pasa aquí. Si ven que ahora la forma en la que la estoy construyendo, la recta verde no se pierde. En el 0, vean la recta tangente. La azul es recta tangente a la curva roja, que es x al cubo. La azul. Y la verde es recta tangente a la morada, es recta tangente a esa curva morada, y de hecho es una recta vertical. Bien, es una recta vertical. Ahí lo podemos ver. Entonces, la recta tangente vertical es un caso en el cual la función no es diferenciable, pero sin embargo, la recta tangente sí existe. Bien, puede existir la recta tangente y puede ser que la función, bueno, que esa pendiente de la recta tangente no existe, por lo tanto la función no sea diferenciable en ese punto. Entonces, una pregunta de falso y verdadero podría ser la siguiente. Si una función no es diferenciable en un punto, entonces no existe la recta tangente en ese punto. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿verdad? Precisamente lo que estamos diciendo con la recta tangente vertical, que esa recta tangente sí existe, pero que su pendiente no existe y por lo tanto la derivada no existe, ¿vale? Bueno, acá en esta figura podemos ver que esa gráfica verde está cortando la gráfica morada. De hecho, acá en este punto la atraviesa. Y también la azul atraviesa la roja. Ahora vamos a quedarnos con la azul y la roja. Vamos a poner los ejes y miren qué pasa. Acá exactamente en el 0. Si ustedes observan la recta tangente, que de hecho pueden mirar en GeoGebra y ahí eso es tangente, está cruzando la curva, la cruza, ¿cierto? Desde este punto, la recta está por aquí a un lado de la curva y acá está al otro lado de la curva. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que nosotros definíamos antes como recta tangente, que debe ser una recta que toque la curva pero que no la cruce, eso es falso. Eso es falso. ¿Bien? Porque esta recta tangente está cruzando la curva. Si alguien en algún momento defiende esa idea de que una recta tangente no puede cruzar una curva, póngale este ejemplo. Póngale la función x al cubo y me analice la recta tangente en 0. Y entonces pregúntele, ¿qué pasa ahí? ¿No existe la recta tangente o qué pasa? Bien. Bueno, esos son los 3 casos de la no diferenciabilidad. 3 casos de no diferenciabilidad. Vale. Vamos a empezar con el estudio de reglas de diferenciación. Y para el estudio de reglas de diferenciación, entonces, bueno, vamos a abrir el PDF desde otra ruta. No sé por qué no quiere abrir el PDF. Acá sí lo abre. Vamos a estudiar entonces. Primero, en términos de reglas de diferenciación,
Vamos a mencionar las siguientes. Regla número 1. Acá en la regla número 1 vamos a tener la derivada. Bueno, vamos a ponerlo así. Mejor. Vamos a poner simplemente potencia. La regla de la potencia. ¿Qué establece la regla de la potencia? Si f de x es igual a x a la n, con n en los números reales, cualquier número real, entonces la derivada de x a la n, o bueno, en sí la derivada de... Vamos a escribir varias notaciones para esto. Lo que viene siendo la derivada de esta función, f' de x, ¿quién será? Será n por x a la n menos 1. ¿Bien? N por x a la n menos 1. Bajamos ese exponente y al exponente le restamos 1. Esto también podríamos haberlo escrito así, como la derivada con respecto a x de x a la n, que es exactamente lo mismo. ¿Bien? De esta manera se deriva una potencia. Se deriva una potencia. Bien. Regla número 2. Función multiplicada por una constante. Función multiplicada por una constante. Bien, tenemos lo siguiente. Sea f de x una función diferenciable en un número x. Entonces, la derivada con respecto a x de la función f de x multiplicada por una constante, será lo mismo que la constante por la derivada con respecto a x de la función f de x. Es decir, esto será c por f' de x. C por f' de x. Bien. ¿Qué quiere decir esta regla? Que la derivada de una función multiplicada por una constante es deje la constante quieta y deriva la función. Bien, dejo la constante y derivo la función. Tercera regla, vamos a tener suma y diferencia. Sean f de x y g de x funciones diferenciables en un número x. Profe, ¿puedes subir un momentico, por favor? Claro. ¿Ahí está bien? Y ahí. Entonces, sean esas funciones diferenciables en un número x. En un número x. Coma. Entonces, también son diferenciables en un número x. Primero, la función f más g de x y la derivada con respecto a x de esta función suma será la suma de las derivadas.
De otra forma, vamos a escribirlo esto en otra forma. Si yo tengo acá la función f más la función g, y todo esto lo estoy derivando, recordemos esta notación prima, todo esto lo estoy derivando, ¿esto qué será? Esto es f' más g'. Bien, la suma de las derivadas. Es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas si cada una de las funciones es diferenciable. Segundo, de una forma totalmente análoga tenemos la diferencia. La diferencia también va a ser diferenciable en un número x y la derivada con respecto a x de la diferencia será la diferencia de las derivadas. Será la diferencia de las derivadas. Bien. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios que incorporan estas 4 reglas. Bueno, vamos a poner acá, no es tanto como una regla, no me gusta ponerla tanto como una regla. Vamos a ponerle aquí como un plus. Si f de x es igual a una constante c, entonces la derivada de f es 0. Es decir, que la derivada de una función constante es 0. Bien. Vale. Vamos a hallar entonces la derivada de ciertas funciones. Ejemplos. Halle, vamos a ponerlo así, de y de x en cada caso. Halle de y de x es halle la derivada de y con respecto a x, ¿cierto? En cada caso. Entonces voy a poner acá 3 funciones. Yo voy a hacer una, ustedes van a hacer las otras 2 y las revisamos. Entonces me dicen cuál quieren que hagamos, cuál quieren que haga yo primero. Vamos a poner 3x al cuadrado más 1, 5x al cubo, menos 3x a la 2, más 7x menos x a la menos 5. X a la 4 más 1 sobre raíz cúbica de x más 5x menos 1 sobre x. Listo, tenemos esas 3. Las 3 se derivan usando las mismas reglas. ¿Cuál quieren que hagamos? La tercera, profe. Sí, la última. Vale. Cuando tienen algo de este estilo, lo mejor es escribirlo primero en notación de potencia. Vamos a escribirlo en notación de potencia, entonces veamos. Tercero, f de x lo escribo como x a la 4 y ojo, 1 sobre raíz cúbica de x es lo mismo que tener 1 sobre x a la 1/3. Y esto es lo mismo que tener x a la menos 1/3. ¿Verdad? Usando notación de potencia. Y acá 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1. Entonces, mucha atención. Esto lo vamos a hacer despacio. La derivada, ¿quién será? Entonces, es la derivada de todo esto. Voy a expresarlo por ahora. Usamos las reglas de diferenciación. Entonces, la regla de la suma. Tengo la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Por lo tanto, acá tendré derivada con respecto a x, de x a la 4,
más derivada con respecto a x de x a la menos 1/3. Voy a cerrar estos en corchetes. Más derivada con respecto a x de 5x menos la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Bien, que use la regla de la suma. Ahora, antes de usar la regla de la potencia, voy a sacar de este tercer término la constante que está multiplicando a la función x. Bien, es decir, todo esto va a quedar igual. Voy a escribir primero la que va a cambiar. Esta va a quedar como 5 derivada con respecto a x de x. Bien, la derivada de una función multiplicada por una constante que es, dejo la constante y derivo la función. Vamos entonces acá, x a la 4, derivada con respecto a x a la menos 1/3, menos derivada con respecto a x de x a la menos 1. Bien, y ahora sí procedemos con la regla de la potencia. Procediendo con la regla de la potencia tenemos la derivada de x a la 4, ¿quién será? Bajo el exponente, ¿cierto? Y acá al exponente le resto 1, ¿vale? Acá igual, bajo el exponente que es menos 1/3, al exponente le resto 1, tengo menos 1/3 menos 1. Acá tenemos la derivada de x a la 1, ¿cierto? Entonces bajo el exponente y me queda x a la 1 menos 1. Acá en esta bajo el exponente menos 1 y queda x a la menos 1 menos 1. Ahora simplemente hago las cuentas. Vamos a hacer las cuentas y establecemos entonces que f' de x es ¿quién? 4x al cubo menos 1/3. Menos 1/3 menos 1 es menos 4/3. Acá tenemos x a la menos 4/3. Acá tenemos más 5, ¿cierto? Porque x a la 1 menos 1 es x a la 0 y x a la 0 es 1. Más x a la menos 2. ¿Puedo dejarlo escrito así? O tal vez uno podría encontrar la respuesta de esta manera. Acá tener esto escrito ahora en forma de, ya no en notación de potencia, sino en notación de fracciones y de radicales. Esto sería la raíz cúbica de x a la 4 más 5 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Vale? En este ejercicio fuimos despacio, usando las reglas de una manera bastante explícita, ¿cierto? Es decir, separando acá lo que fue la derivada de una suma como la suma de derivadas. Luego sacamos la constante. Luego derivamos la potencia. Y ya. Bien. A ver, revisen el ejercicio. Y si hay alguna pregunta, hagamos de una vez la pregunta para que puedan hacer los otros dos ejercicios. ¿Quieren ver una versión más rápida de cómo resolver el ejercicio? Que es como yo espero que ustedes hagan los ejercicios. A ver, así como nosotros al principio, cuando estábamos hablando de límites, empezamos siendo muy incisivos en el uso de los teoremas, ¿cierto?
Acá usamos el teorema de la suma, acá usamos tal teorema. Y empezamos a calcular los límites así. Después la idea es que uno calcula los límites pensando tal vez en los teoremas, pero ya no haciéndolo de forma tan explícita y tan despacio. Esto lo podemos hacer más rápido y es como espero que lo hagamos. Entonces veamos. Una vez escrito esto en notación de potencia, esto sí lo voy a necesitar escribirlo en notación de potencia, voy a tomar esta misma función y la voy a copiar aquí. Vamos a copiarla acá. A ver, esto no sé, aquí. Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos esta es la función. Quiero hallar la derivada. Quiero hallar esa derivada. Entonces, mucha atención. ¿Quién es f' de x? Primer sumando, ¿qué uso? Regla de la potencia. ¿Esto qué será? Bajo el exponente, ¿cierto? Y al exponente le resto 1. 4x al cubo. Segundo sumando, ¿qué uso? Regla de la potencia. Entonces, más la derivada del segundo sumando. Entonces queda acá menos 1/3, x a la menos 1/3 menos 1. Esto es menos 4/3. Más, en la tercer sumando que utilizo, la regla de la función multiplicada por una constante y la regla de la potencia, ¿cierto? La regla de la función multiplicada por una constante que dice deje la constante y deriva la función. Y x lo derivo usando regla de la potencia. Entonces la derivada de x va a ser 1. Por lo tanto, acá queda esto más 5. Y acá en esta, bajo el exponente, bajo menos 1, por este menos 1 queda más el exponente del resto 1. Así. Esto es lo que yo quiero que hagan. En una sola línea. Si al principio necesita hacerlo un poco más despacio, analizando las reglas, bien. Pero lo ideal es que luego lo hagamos de esta forma. Si alguien iba a preguntar algo. Que si podría volver a repetir. Perdón, no lo escuché. Que si puede hacer el favor de volver a repetir cómo lo hizo. Vale, no hay problema. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Tengo que ir analizando sumando por sumando, ¿sí? Cuando analizo sumando por sumando, implícitamente lo que estoy usando es la regla de la suma, ¿cierto? Entonces voy a derivar sumando por sumando. La derivada del primer sumando, uso la regla de la potencia. En la regla de la potencia, ¿qué establece? Una potencia de x, ¿cómo se deriva? Bajo el exponente a multiplicar y al exponente le voy a restar 1. Entonces queda x a la 4 menos 1, es decir, esto es x al cubo. En el segundo, sumando, también es una potencia de x. Bajo el exponente que es menos 1/3, lo bajo aquí a multiplicar. Y acá me queda x elevado a ¿qué? A la menos 1/3 menos 1. ¿Sí? Le resto 1 al exponente. Queda entonces menos 4/3. Ahora, la derivada de 5x. Estoy utilizando la regla de una función multiplicada por una constante. ¿Bien? ¿Qué dice esa regla? Deje la constante y derive la función. Dejo la constante quieta y derivo la función y la derivada de x es 1, usando la regla de la potencia. Y en el último sumando, en este último sumando también es una potencia de x que hago bajo a multiplicar el exponente, ¿cierto? Queda menos 1 por este otro menos 1, queda más x elevado a ¿quién? Al exponente le resto 1, queda elevado a la menos 2. ¿Bien? A ver, vamos a ver. Quiero que hagan entonces la 1 y la 2. Quiero que hagan la 1 y la 2
Piénsenlo, revísenlo y ya lo hacemos. 2 minutos, bueno, 3 minutos y ya lo revisamos. ¿Cómo quedó la primera? 6x. F' es igual a ¿quién? 6x, ¿verdad? La derivada de una constante es 0. ¿Cómo quedó la segunda? ¿Quién es F'? 15x al cuadrado 15x al cuadrado menos 6x más menos 7 6x más 7. más 5 sobre x a la 6. Eso. O bueno, también pueden dejarlo así. Más 5x a la menos 6. ¿Ok? También pueden dejarlo así. Eso. Muy bien.
Tenemos entonces acá el uso de esas reglas. Regla de la potencia, función multiplicada por una constante y regla de la suma. Bien. Ahora, vamos a continuar. Íbamos en la regla 3, ¿verdad? Regla 4, que es la regla del producto. La regla del producto establece lo siguiente. Si f de x y g de x son funciones diferenciables, entonces f por g, la función producto, también es diferenciable y la derivada con respecto a x de este producto de funciones, a ver, podemos escribirlo así o podemos escribirlo así como f de x por g de x, la derivada de este producto, ¿quién es? Entonces, acá tendremos la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. La segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Vale? Por la derivada de la segunda función. Vamos a ver la regla del cociente y hacemos un ejemplo de cada uno. Regla del cociente. Entonces, de acá, bueno, de hecho podríamos, esta primera parte es totalmente la misma. Si f de x, g de x son funciones diferenciables, entonces f dividido en g de x también es diferenciable. Y, mucha atención, la derivada con respecto a x de este cociente de funciones de f de x sobre g de x, ¿quién es? Entonces, tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, acá va un menos, la función del numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo esto dividido en el denominador elevado al cuadrado. Bien. Todo eso dividido en el numerador elevado al cuadrado. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo de cada uno. Veamos entonces. Profe, ¿podría subirlo un momento por ahí? La del cociente. Ujú. ¿En la del cociente o la del producto? ¿Ahí? ¿La del cociente? La del cociente. Sí. Ejemplo. Vamos nuevamente a hallar la derivada en cada caso. Primero, f de x va a ser x al cuadrado más 5 por x al cubo menos 3x menos 1. Vamos a derivar esto usando la regla del producto, ¿vale? Entonces, usando la regla del producto, f', ¿quién será? Mucha atención. En la regla del producto tenemos la derivada de la primera función. A ver, al principio lo voy a plantear, vamos a ir despacio.
derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera, ahora sin derivar, x al cuadrado más 5 sin derivar, por la derivada de la segunda, x al cubo menos 3x menos 1, prima. ¿Bien? Vale, ahora vamos a ejecutar esto que tenemos acá planteado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 5? ¿Cuánto da esa derivada? 2x. 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 Bien, multiplicado por esta función, 3x. X al cubo menos 3x menos 1, más x al cuadrado más 5. ¿Y cuál es la derivada de x al cubo menos 3x menos 1? 3x al cuadrado menos 3. Perfecto. Vale, y ahora simplemente hacemos los productos y hacemos las cuentas. Acá tenemos 2x a la 4 menos 6x al cuadrado menos 2x más 3x a la 4 menos 3x al cuadrado más 15x al cuadrado más 15 puse 5 más 15x al cuadrado y menos 15. Entonces f' de x, ¿quién es? Lo que tiene x a la 4 será 5x a la 4. No hay nada de grado 3, lo que tiene grado 2. Acá tenemos menos 9 más 15, queda más 6x al cuadrado. Y término independiente solamente aparece este menos 15. Y esa será la derivada. ¿Bien? Usando regla del producto. Ok. Vamos a mirar ahora una con la regla del cociente. F de x, 3x al cuadrado más 5x bueno, se pone más 5x menos 7. Todo esto sobre x al cubo más 1. Por ahora solamente podemos usar polinomios. ¿Por qué solo podemos usar polinomios? Porque solamente sabemos usar regla de la potencia, regla de la suma de una función multiplicada por una constante y ahora regla de producto y de cociente. Es decir, que hasta el momento solamente polinomiales y ahora con la del cociente podemos derivar funciones racionales. Más adelante, cuando veamos regla de la exponencial, de la logarítmica, de funciones trigonométricas, entonces podemos ¿Profe? incorporar más funciones. Sí, señor. En el ejercicio anterior, el menos 2x, ¿por qué no lo puso en la respuesta? Ah, porque no lo vi. No lo vi. Menos 2x menos 15. Ahí está. Profe, y creo que el que va elevado al cuadrado es 12. ¿Es 12? A ver, miremos. Porque acá tenemos elevado al cuadrado, tenemos menos 6x al cuadrado, menos 3x al cuadrado y más 15x al cuadrado. Vale. Vamos a calcular entonces esta derivada. Nuevamente la voy a plantear primero para que quede evidenciado cómo estamos usando la regla. Entonces, derivada de este cociente, ¿quién es? La derivada del numerador, 3x al cuadrado más 5x menos 7, prima, por el denominador sin derivar, x al cubo más 1, menos, vamos a poner este menos aquí bien colorido, que no se nos vaya a olvidar ese menos, menos, ahora que tenemos acá la función del numerador sin derivar, 3x al cuadrado más 5x menos 7, por la derivada del denominador, x al cubo más 1, prima. Todo esto dividido en ¿quién? En el denominador elevado al cuadrado. En este denominador elevado al cuadrado. Bien. Vale, vamos a proceder entonces haciendo las cuentas. ¿Cómo queda esto? Esto va a quedar de la siguiente forma.
quedará la derivada de 3x al cuadrado más 5x menos 7, ¿quién es? Esta primera derivada que tenemos acá en amarillo, ¿quién es? 6x más 5. 6x más 5, muy bien. Acá va multiplicado por x al cubo más 1. Menos, tenemos acá 3x al cuadrado más 5x menos 7. ¿Y cuál es la derivada de x al cubo más 1? 3x cuadrado. 3x al cuadrado, sí señor. Todo esto dividido, y algo que les aconsejo cuando usen regla de cociente, nunca resuelvan este cuadrado. Realmente les conviene más tenerlo como escrito al cuadrado, por si de pronto del numerador se puede simplificar algo con esa potencia. E incluso cuando quieran evaluar la derivada en un número, es más cómodo teniendo esta escritura del denominador que resolviendo el cuadrado. No les va a servir de nada, la verdad. Entonces, vamos a hacer acá estas cuentas. Tenemos acá 6x a la 4 más 6x Profesor, x al cubo, ¿sí? qué pena la pregunta, ¿de dónde sale 6x más 5? El 6x más 5 es la derivada de esta expresión que está en amarillo. Ok. ¿Cierto? Acá usamos la regla de la potencia, bajamos el 2 a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Queda entonces 6 por x elevado a la 1. Acá la derivada de 5x, dejamos la constante 5, la derivada de x va a ser 1. Y la derivada de menos 7, que es constante, la derivada de una constante es 0. Ah, listo, gracias. Bueno, ahora hacemos este producto acá. Tenemos menos 9x a la 4 menos 15x al cubo y más 21x al cuadrado. Todo esto sobre x al cubo. Profe, qué pena, no sería menos 21. No por este menos que está afuera. Por la misma razón no es 15 positivo, sino menos 15. Y no es 9 positivo, sino menos 9. ¿Sí? Con ese menos, muchachos, tienen que tener muchísimo cuidado porque en este tipo de ejercicios es la principal causal de errores. Un 70% o un 80% de los errores que se cometen en ejercicios de regla del cociente es por no manipular correctamente este menos que multiplica a esta segunda parte. Bien sea que lo olvidan, ponen un más, o bien sea que cuando están haciendo las cuentas hay algún detalle con alguno de los signos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya lo dijimos, entonces ya deben estar, cuando estén haciendo un ejercicio de esto, se ponen muy alertas con eso. A ver, de grado 4 tenemos menos 3x a la 4. De grado 3 tenemos menos 10x a la 3. De grado 2 solamente tenemos el 21 más 21x al cuadrado. De grado 1 solamente tenemos el 6x. Y término independiente solo tenemos el 5. Y en el denominador sigue quedando x al cubo más 1 al cuadrado. ¿Bien? Esa será esa derivada. Profesor, ¿Sí? ¿el denominador siempre debe quedar al cuadrado? Sí, ¿O ahí ya no se podría hacer nada más? no se puede hacer nada más, a menos que de pronto en el numerador, cuando reemplacemos en menos 1 de 0. Si en el numerador al reemplazar en menos 1 da 0, quiere decir que el numerador tiene un factor x más 1 y se puede factorizar y el denominador también se podría factorizar. Ah, Y listo. como les digo, acá no es conveniente
resolver este cuadrado. De hecho, no ayuda para nada. No ayuda para nada. Cuando se pueda simplificar algo, realmente donde se va a poder ver que se puede simplificar algo es en el numerador. Es decir, si al factorizar el numerador puedo sacar un factor que se pueda simplificar con lo que está en el denominador, entonces factorizo y simplifico. Pero en general el denominador no le hago nada, lo dejo quieto. Bueno. Vamos a ver la siguiente regla. Acá, entonces ya hemos visto regla de la potencia y regla de las sumas, que son estas 4 reglas. Acá hay varios ejemplos. Hemos visto regla del producto y regla del cociente. Como pueden ver acá, ponen las reglas y hacen varios ejemplos. Pero nosotros vamos a seguir haciendo ejemplos usando otras reglas. Es decir, por ejemplo, en la regla del producto, como pueden ver, seguimos usando la regla de la potencia, la regla de la suma, ¿cierto? La regla de la función multiplicada por una constante. Igual en la regla del cociente. Entonces vamos a ver otras reglas. Y estas serán las derivadas de funciones trigonométricas. Ahora vamos a empezar aquí por otra columna para que esto... Me he dado cuenta que cuando trabaja uno en una sola columna todo el tiempo, se empieza a poner lento este tablero virtual. Entonces es mejor hacer otra columna. Vale. Acá tenemos derivadas de funciones trigonométricas. Esta sería nuestra regla número 6, si no estoy mal. Vayan revisando la numeración. Uno puede revisar la definición de la derivada y puede establecer lo siguiente. La derivada con respecto a x de la función seno de x se puede deducir, de hecho en el libro, en el texto está deducida. A ver, por acá estará. Está deducida usando la definición y la derivada de la función seno en la función coseno. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo acá directamente. Vamos a decirlo así. La derivada de la función seno es la función coseno de x. Estas derivadas es imperativo que se las aprendan. No solamente estas, ya van a ver que hay varias derivadas que van a necesitar conocer muy bien. La idea es que estas derivadas las vamos a utilizar tanto a lo largo de los cursos de cálculo, que prácticamente preguntar la derivada de seno, la derivada de coseno de cualquier función trigonométrica se va a convertir en algo tan familiar como preguntar cuánto es 2 más 2. Bien, porque se van a utilizar mucho. Entonces, así como cuando ustedes tuvieron que aprenderse las tablas de multiplicar, acá tendrán que ir recordando cada una de estas derivadas. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada de x. Tenemos entonces derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno.
La derivada de la tangente es secante al cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Y bueno, vamos a escribir las otras dos acá. La derivada de la secante es secante por tangente. Secante de x por la tangente de x. Y la derivada de la cosecante, es menos cosecante por cotangente. Profe, qué pena la de la cotangente, ¿cuál era? Menos cosecante cuadrado. A ver, voy a hacer aquí un zoom inverso, un poquito para que se vean todas a la vez. Ahí está. La de la secante es secante por tangente. La de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Bien. Entonces ahora la idea es incorporar estas nuevas derivadas, esta nueva información con lo que teníamos. Por ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios. Ejemplos. Primero, en cada caso vamos a hallar y de y de x. Y de y de x. Entonces, vamos a poner y igual a la función seno de x por la función coseno de x. Entonces acá tenemos un producto de funciones trigonométricas. Segundo, vamos a tener 3x al cuadrado coseno de x más la tangente de x. Bien. Tercero, vamos a tener y igual a 3x más seno de x sobre la secante de x. Bien. Entonces, solución. Derivada del primero. Tenemos un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Entonces, y' de x, ¿quién es? ¿Cómo se deriva un producto? ¿Qué decía la regla del producto? Derivamos la primera función, ¿cierto? La derivada del seno, ¿quién es? Coseno de x. Entonces, la derivada del primero es coseno de x por la segunda función sin derivar, ¿bien? Más, ahora la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. Menos seno de x. Y acá importante cuando usen derivadas, usen los paréntesis. Si no, acá les va a quedar como una resta, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué será? Será coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y esa es la derivada. Observen que estamos ahora incorporando regla de producto con derivada de funciones trigonométricas. Bien. Segundo, tenemos y', ¿quién será? A ver, observemos la segunda función. ¿Qué tenemos acá? Tenemos primero un producto. Tenemos en el primer factor, tenemos una función potencia. En la segunda es una función trigonométrica. Y el otro sumando es una función trigonométrica. Bien. Entonces, ¿cómo derivo esto? Mucha atención. Dejo la constante 3. Voy a abrir aquí un corchete.
¿Cuál es la derivada de x al cuadrado por coseno de x? Entonces, eso es un producto, ¿vale? Es un producto. Como es un producto, tenemos la derivada de el primero, que es la derivada de x al cuadrado, esto es 2x, por el segundo sin derivar, coseno de x, más, ahora, el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada de coseno de x, ¿quién es? Menos seno de x, ¿verdad? Cerramos aquí este corchete. Más la derivada de la tangente, la derivada del otro sumando. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Y ahora lo que queda es, bueno, romper este corchete y hacer aquí algunas cuentas. Tenemos acá, esto es 6x coseno de x menos x al cuadrado seno de x más la secante al cuadrado de x. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿no sería menos 3x al cuadrado seno de x? Sí, señor. Nos falta multiplicar por ese 3 que está por fuera del corchete. Muy bien. Vamos a mirar el tercero. En el tercero, en general, ¿qué tenemos? Un cociente. ¿Cómo se deriva este cociente? Tenemos entonces, derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada de 3x es 3. Más, la derivada de seno de x, ¿quién es? Es coseno de x. Esto por el denominador sin derivar. Bien. Menos el denominador que será secante de x, el denominador sin derivar, no, perdón, el numerador sin derivar, que será 3x más seno de x, y ahora sí, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Todo esto dividido en ¿quién? En el denominador al cuadrado, secante al cuadrado de x. Y bueno, empezamos aquí a hacer cuentas. Entonces esto será 3 veces secante de x. Mucha atención. ¿Cuánto es secante por coseno? ¿Secante es igual a qué? Secante es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Sí, señor. Entonces observe, secante, que es 1 sobre coseno, lo multiplico por coseno. ¿Cuánto da ese resultado? 1. Sí, señor. 1. Este producto de aquí da 1. Ahora, vamos a hacer el otro producto. Tenemos acá menos 3 veces x por secante de x por tangente de x. Y acá tenemos entonces menos. Y a ver, esto podría yo escribirlo así. Seno por secante por tangente. Podríamos escribirlo así. Pero de hecho, si ustedes observan, ¿cuánto es seno por secante? Seno por secante, ¿cuánto es? Esto es lo mismo que tener seno de x y secante es 1 sobre coseno, ¿cierto?
¿Cuánto es seno sobre coseno? ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente. Tangente. Y si esta tangente la multiplico por esta otra tangente, ¿cómo aparecería la respuesta? La respuesta que aparecería tangente al cuadrado de x. Bien. Lo más probable es que en una respuesta aparezca aquí tangente al cuadrado y no que aparezca seno por secante por tangente. Bien. Todo este triple producto da tangente al cuadrado. Da tangente al cuadrado. ¿Vale? Todo esto va a estar dividido en ¿quién? Va a estar dividido en la secante al cuadrado de x. Observen, muchachos, que acá estamos usando identidades trigonométricas. Por lo tanto, va a ser muy importante que ustedes repasen, estudien las identidades trigonométricas, porque acá se van a estar utilizando y más adelante también se van a estar utilizando. Entonces, observen, acá venimos agregando cosas, ¿no? Vamos agregando cosas. Ahora sabemos cómo derivar funciones trigonométricas y empezamos entonces a articular con las otras reglas. Regla de producto, de cociente, con las otras funciones, las funciones potencia, ¿cierto? Los polinomios. Entonces, observen que en estos 3 ejercicios estamos incorporando todo esto, ¿no? Estamos mezclando un poco de todo esto. Bien, como pueden ver, muchachos, el capítulo de derivadas es un capítulo realmente rápido. Acá en esta parte de derivadas de funciones trigonométricas, establecen las reglas y empiezan a hacer varios ejemplos. Varios ejemplos. El capítulo de derivadas es de hacer y hacer ejercicios. Eso es lo que hay que hacer aquí para consolidar las reglas de diferenciación. Hacer y hacer ejercicios. Bien. Vale. Vamos a hablar de la regla de la cadena y con eso terminamos el día de hoy. La regla de la cadena establece lo siguiente. Vamos a hablar de la regla de la cadena. En general, acá en la regla de la cadena, acá ponen un caso particular. La regla de la cadena para composición de funciones. Bien. Entonces, a ver, vamos a mirarlo a partir de, a escribirlo aquí, la regla de la cadena como tal. Esta vendría siendo 7. Todas estas reglas son teoremas. Regla de la cadena. Entonces, aquí vamos a tener una composición de funciones y de modo que se cumple lo siguiente. Sea f de x una función diferenciable en u igual a g de x. En u igual a g de x. Y, bueno, acá vamos a poner un sean. Y g de x, una función diferenciable en x. Bien. Entonces, Profe, las dos son g de x. no, la primera es f de x. Lo que pasa es que la primera es diferenciable en un número u que es precisamente la imagen de x. Bien. Ah, listo. Y la segunda es la función g de x, pero ella ¿dónde es diferenciable? Ella es diferenciable en x. Bien. Básicamente piénselo así. La función g de x es diferenciable en x y la función f de x es diferenciable en g de x. Solamente que, bueno, por lo que va a ser una compuesta. Vamos a ver, escribamos la regla y ahí yo creo que se va a entender un poco mejor. Entonces, la función compuesta f compuesto g de x es diferenciable en x y, como es la derivada. Entonces, la derivada con respecto a x de esta función compuesta, que de hecho es mejor, esto es simplemente una reescritura, derivada con respecto a x
de f evaluado en g de x, ¿cierto? Que es esa función compuesta. ¿Cómo es la derivada de una compuesta? Entonces, la derivada de una compuesta es así. Vamos a derivar la función externa, la más externa, la que está más afuera, es la función f, ¿cierto? Evaluada, la derivada externa evaluada en la función interna. ¿Bien? Y esto multiplicado por la derivada de la función interna. Así. ¿Bien? Entonces observen, es como si estuviéramos, no sé si ustedes conocen algo que se llaman muñecas rusas, que son unas muñecas que van unas encajadas en otras, son básicamente de la misma forma, pero tienen diferentes tamaños. No sé si las habrán visto. Es como tener capas y capas y capas. Entonces, ¿cómo se trabaja, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, si tenemos la composición con tres funciones? A ver, vamos a ver. Esperen un momento que tengo acá un problema con el lápiz. Bueno, vamos a finalizar entonces aquí con un ejemplo. Vamos a finalizar aquí con un ejemplo. Y para este ejemplo vamos a considerar la siguiente función. Entonces, sea y igual a la función. Vamos a tomar acá x más 1. Bueno, empecé a escribir con el mouse. Dejó de funcionar un momento el lápiz. Tendré que revisarlo. Vamos a poner x cuadrado más 1, esto elevado a la 7. Si no contara con la regla de la cadena, ¿cómo debería ser esta derivada? Esta derivada debería serla calculando la séptima potencia de x cuadrado más 1, ¿cierto? Es decir, haciendo ese binomio elevado a la 7, expandir todo ese polinomio usando el binomio de Newton y luego sí derivar el polinomio. Pero de hecho esto va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque acá podemos identificar dos funciones que se están componiendo. ¿Qué funciones se están componiendo? Una es x a la 7, ¿cierto? Que es la que es más externa. Y la otra que se está componiendo es x al cuadrado más 1. De hecho, esta x al cuadrado más 1 está metida en x a la 7. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Tenemos la derivada de la externa. ¿Cuál es la derivada de la externa? Esto es 7, sería 7x, ¿cierto? A la 6. Es una potencia. Entonces, acá internamente, ¿qué va? Internamente va la misma función interna. Es decir, acá va x al cuadrado más 1. Y ahora, ¿por quién multiplico? Multiplico por la derivada de la interna. Es decir, esto es 2x simplemente. Y así queda la derivada usando la regla de la cadena. Así queda esa derivada usando la regla de la cadena.
Bueno, parece ser que... No, parece ser que no está arreglado. Así se usa la regla de la cadena. ¿Vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a dejar aquí por hoy. La próxima clase continuamos con la regla de la cadena y seguimos.